Los saluda Omar López Ortega. En este video voy a explicar el concepto de arreglos en Java en la primera parte. Este video es estrictamente teórico y voy a explicar qué son los arreglos, qué son los arreglos unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales. Voy a exponer la frase en el lenguaje Java para crear arreglos unidimensionales, es decir, la sintaxis que se va a ocupar, y voy a explicar qué ocurre en la memoria de la computadora cada vez que se crea un arreglo. Los arreglos son colecciones o agrupaciones finitas, es decir, tienen un límite superior, que contienen datos del mismo tipo. Esto es muy importante. Esta colección va a tener solamente valores que representan datos de un mismo tipo dado. Los arreglos permiten hacer referencia al grupo de datos empleando un nombre común, es decir, vamos a declarar una variable que represente esta agrupación de datos. En Java, algo muy interesante es de que los arreglos, estas agrupaciones, pueden ser de tipos básicos, los 8 tipos básicos que ya explicamos en videos anteriores, y también pueden ser de objetos, es decir, un arreglo puede contener instancias de las clases que definimos en nuestro proyecto. También es muy importante saber que en Java un arreglo es un objeto que tiene una dirección en memoria. Este objeto tiene sus propios atributos y propios métodos que podemos emplear para facilitarnos el trabajo de programación. La declaración del arreglo crea una referencia en la memoria stack, en la pila o en el apilamiento. Y los elementos del arreglo, es decir, los valores ya propios que va a contener este arreglo, se asignan de forma dinámica en la memoria heap. Por lo tanto, un arreglo representa un conjunto de espacios en memoria identificados con un mismo nombre con el que se pueden almacenar varios datos a la vez. Un arreglo unidimensional es una lista de datos que están previamente definidos mediante un espacio en memoria. En este ejemplo tenemos un arreglo que tiene 10 espacios en memoria y por lo tanto podemos guardar 10 elementos de un mismo tipo dado. Aquí el tipo se está representando de una forma abstracta con un rectángulo azul, y lo importante es saber en dónde está almacenado cada uno de estos valores. Para ello se crea el concepto de índice, se ocupa el concepto de índice. El índice nos está indicando en qué cajita, por decirlo de esta forma, está el valor que nosotros hemos definido. Es decir, si tenemos un arreglo que puede almacenar 10 elementos del mismo tipo, vamos a tener 10 índices, pero el conteo de los índices siempre comienza con el número 0, es decir, en el primer elemento del arreglo va a tener el índice 0 y va a tener un valor correspondiente. El noveno elemento
del arreglo va a tener un índice 8 y va a tener un valor del tipo que hemos definido. Y en este caso el último elemento del arreglo va a estar definido por el índice 9 y aquí va a tener el valor que le asignemos. Los arreglos bidimensionales, desde el punto de vista de nosotros, se definen como si fuera una matriz en donde tenemos una serie de filas o renglones y una serie de columnas, pero esto no es así realmente en la memoria. En la memoria lo que se crea es un arreglo unidimensional que va a tener una asignación a otro arreglo unidimensional. El primer arreglo unidimensional que se crea, en este caso, corresponde al número de filas, que en este caso son 3, y cada elemento de esta fila va a tener a su vez contenido un arreglo de 4 elementos, en este caso, que nos van a representar las columnas del arreglo. Y de esta forma se puede navegar a través de los índices por las filas y por las columnas. Por eso el primer elemento que nosotros indicamos en un arreglo bidimensional corresponde a la fila o al renglón y el segundo elemento corresponde a la columna. Esta es una comparación entre lo que son los arreglos unidimensionales y los arreglos bidimensionales. Java está creando un arreglo unidimensional y en la versión bidimensional este arreglo unidimensional a su vez está conteniendo otro arreglo unidimensional que nos representan las columnas en los arreglos bidimensionales. Y esta noción se puede extender hacia los arreglos multidimensionales. Entonces vamos creando realmente lo que está ocurriendo dentro de la memoria en la computadora cuando creamos arreglos, es que estamos creando realmente arreglos unidimensionales que a su vez están haciendo referencia a otro arreglo unidimensional, y si son n dimensiones, cada elemento va a estar haciendo referencia a otro arreglo unidimensional hasta que nosotros agotemos las dimensiones que podemos estar trabajando de acuerdo con el problema que estemos resolviendo. La sintaxis de la frase que estamos ocupando en Java es la siguiente. Debemos indicar el modificador de acceso, tipo público, privado o protegido, o el modificador de acceso por defecto. En este caso estoy poniendo el ejemplo del modificador public. Definimos el tipo de dato que va a contener este arreglo. En este ejemplo estamos viendo que es un tipo string o cadena de caracteres. Importantísimo para declarar los arreglos son los corchetes, corchete izquierdo, corchete derecho, porque con esto le estamos diciendo al compilador que esta variable que nos representa el nombre del arreglo va a ser un objeto de tipo arreglo y va a tener una dirección en memoria específica para que a su vez esta variable pueda referenciar a los elementos del arreglo. Seguimos con la frase, asignamos con un igual y creamos con la palabra new, porque estamos creando una instancia del arreglo, definiendo el tipo que ya definimos previamente en la primera declaración, y le estamos indicando el tamaño. El tamaño nos va a servir para guardar en la memoria dinámica los elementos que va a contener este arreglo. También se puede
crear un arreglo ya con valores específicos, como el caso de la primera línea de código. Public string, nombres igual a new string. Estamos creando un arreglo que va a contener cadenas de caracteres, pero ya le estamos diciendo al momento de la creación qué valores va a contener este arreglo, sin necesidad de indicarle cuál es el tamaño del arreglo, porque este tamaño lo va a determinar de acuerdo con cuántos elementos existan en este arreglo que estamos creando. En la frase códigos igual a new int nombres.length estamos ocupando el atributo length del objeto arreglo, que puede ser invocado con la variable nombres. La variable nombres, recordemos aquí en este ejemplo, es un arreglo de cadena de caracteres tipo string. Por lo tanto, esta variable nombres es un objeto tipo arreglo y podemos invocar con el operador de invocación punto el atributo length, que nos dice de qué tamaño es el arreglo nombres. Con esta capacidad, en este ejemplo estamos creando un arreglo códigos que va a contener enteros int, cuyo tamaño va a ser el tamaño que determine el compilador que tenga la variable arreglo nombres. En este caso van a ser 6 datos de tipo entero. A nivel de hardware, en la memoria, lo que le está ocurriendo es lo siguiente. Int corchetes AR igual a new int 5 es la línea de código que estamos ejemplificando, en donde la variable ARR o AR es una variable que contiene un objeto arreglo. Esta variable AR va a estar guardada en el stack, en el apilamiento o en la pila, y al momento de crear los 5 elementos que tiene el arreglo de enteros, los cuales se crean en la memoria dinámica o la heap, se crea una referencia y el valor de la variable AR va a ser la referencia a la memoria heap de este arreglo. Eso es muy importante. La variable AR va a tener como valor la dirección de memoria que se asigna en heap. Cada elemento del arreglo, AR0, AR1, AR2, AR3, AR4, va a contener, ahora sí, el dato. Aquí se ve en la parte derecha de la figura, en donde tenemos el mismo ejemplo, nada más que ahora la variable se llama A. La variable A contiene un objeto de arreglo. La variable A contiene un objeto arreglo, pero el valor de la variable A es la dirección, como ejemplo, que estamos mostrando aquí, es la dirección en memoria heap. La variable A no tiene per se los datos de tipo entero que estamos declarando. Los datos de tipo entero que se está declarando aquí están localizados de forma dinámica en la variable heap y se crean secuencialmente los espacios. Cuando nosotros asignamos un valor, estamos asignando un valor al elemento del arreglo, pero la variable A o la variable AR van a tener como valor la dirección en memoria que le asignó el compilador al momento de ejecutarse. Esta parte teórica de este video sobre arreglos aquí termina. En el siguiente video voy a explicar con código cómo se programan ya los arreglos. Quedo a sus órdenes en el correo que está en estos momentos en la pantalla.